el boxeador, vieron que no le saca el ojo de la cara, le mira en el ojo, porque lo que tiene que hacer el boxeador inmediatamente después de caerse es fijar la mirada. Pero nuestro jugador no podía fijar la mirada, si no podía ni mantener parado. Cuando más o menos fijó la mirada y le dijo, yo estoy bien, le largó sabiendo que iba a caer. De hecho, no se separó de él porque sabía que el primer golpe iba a caer. Esa es la lesión del trombo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Los elementos vasculares que pasan por estos agujeros cervicales hace que no llegue sangre en adecuada cantidad y hace la pérdida de conocimiento transitoria, que es lo que tuvo el individuo cuando cayó. ¿Qué pasa en los jugadores de rugby cuando se caen feo y lesionan su columna cervical? Por ahí es transitorio, nosotros le hacemos contar los dedos que tenemos en la mano, le mostramos un dedo, si te dice un dedo está bien, si te dice dos está bien. Ahora, si le mostras dos dedos y te dice 6, ese gente no está bien, obviamente. Sale de la cancha hasta que se recupera, con un montón de hielo en el cuello y después toma otro y vuelven a jugar. O sea, esa es la importancia de lo que vamos a hablar ahora. O sea, ¿por qué es tan trascendente? Y porque acá pasan elementos vasculares y nerviosos que nos dan la capacidad de la motilidad, de la movilidad. O sea, por eso es que es tan importante saber todos estos ligamentos, todos estos elementos vasculares y nerviosos que pasan por las partes de las vértebras cervicales. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, por eso es que le vamos a hablar lo que vamos a hablar. Entonces, dijimos que una vértebra tipo tiene un cuerpo, tiene pedículos laterales, estos pedículos tienen una apófisis anterior que se une al cuerpo y por encima y por debajo están los agujeros de conjunción, se llama, por donde pasan los pares raquídeos. Hacia afuera sale otra apófisis que se llama la apófisis transversa, que en las vértebras cervicales tienen la particularidad, que son las únicas, en general hasta la sexta cervical, la séptima en general no tiene, es un agujero intertransversario, que es esto que está acá, que es esto que está a la derecha es una vértebra tipo cervical, que es la cuarta, quinta por ahí, porque tiene bífida la espina dominadora. Estamos trayendo hacia los lados, apófisis transversa. Hacia atrás, tienen estas apófisis que constituyen lo que se llama las láminas vertebrales, que cuando se fusionan, o sea, cuando se unen, forman el arco posterior vertebral, del que se desprende esto que va hacia atrás, que se llama la apófisis espinosa. Que si Doctor, usted... Decime. apófisis transversa es lo mismo que agujero transverso. No. Viene ahí. O sea, La apófisis transversa en las vértebras cervicales, son las únicas, tienen la particularidad de que tiene un orificio que se llama agujero transversario o intertransversario. Son las cervicales nada más. La vértebra dorsal, para que te dé una idea, tiene también una apófisis transversa, obviamente, pero ahí se unen las costillas. Profe, por ese agujero transverso va a pasar la arteria vertebral y la vena, ¿no? La arteria y la vena vertebral. Sí, señorita. Sí. Gracias, profe. Bueno, hacia atrás se sigue con una lámina que cuando se unen constituye lo que se llama las apófisis espinosa, que es esto que está hacia atrás. Entonces acá tenemos las láminas y esta es la apófisis espinosa. ¿Estamos así o no? La lámina y la apófisis espinosa. Sí, profe, sí. Las láminas con el pedículo forman el arco posterior de una vértebra tipo. Y bueno, y las vértebras en estos pedículos por encima y por debajo se desprenden superficies articulares. O sea, se une a las vértebras contiguas. ¿Qué quiere decir contiguas? Vecinas. A excepción del atlas, que es la primera vértebra cervical, que por encima no tiene otra vértebra, tiene a la parte lateral del hueso occipital, a las superficies condilares o a los cóndilos del occipital, porque se articula con el cráneo, por la apófisis condilar del occipital. Ese es el atlas. ¿Estamos o no? Entonces, de Sí, los profe. pedículos hacia arriba y hacia abajo se unen con las superficies articulares de las vértebras contiguas, o sea, las vértebras vecinas.
Entonces, fíjense ustedes. Entonces, una vértebra tipo tiene un cuerpo, tiene los pedículos laterales, una apófisis anterior que une al cuerpo, una apófisis posterior que forma las láminas vertebrales, de la unión de las láminas otra apófisis posterior que se llama la espina vertebral, y hacia ambos lados presenta las apófisis transversas, que en las vértebras cervicales tiene la particularidad de tener el agujero intertransversario, donde pasa la arteria y la vena vertebral, como bien dijo su compañero. Y por arriba y por abajo tiene las superficies articulares, que acá se ve bien, fíjense acá pintadito de celeste, se une a las vértebras contiguas, o sea, la de arriba y la de abajo, a excepción del atlas, que es la primera, esta que está acá, que se une con el cóndilo del occipital. ¿Me siguen hasta ahí o no? Profe, ¿puede repetir lo que pasa por arriba y por abajo? Por favor. A ver, dije tantas cosas por arriba y por abajo. Lo que está por Lo encima último que del, dijo, después lo de que las está por láminas. encima, lo que está por encima del atlas es el cóndilo del occipital. Ujú. Y lo que está por Antes abajo de eso. es con la vértebra contigua. ¿Entendés? Ah, y de la apófisis que se desprende de los pedículos hacia atrás forma las láminas vertebrales, que son esto que está acá, estos son las láminas vertebrales, y de la unión de las láminas las espinas vertebrales, que es lo que se palpa acá atrás. Que después tiene un montón de variables, que sé yo, no voy a entrar en ese detalle porque es bastante complicado. Profe, ¿los pares raquídeos por dónde salían? Por las apófisis anteriores, por el borde superior e inferior. Acá se ve este canal que está acá arriba, mirá, estos canales que se ve acá en la imagen de la derecha, donde yo estoy mostrando con el... Ahí pasa lo que se llama, se forman lo que se llaman los agujeros de conjunción, por donde pasan los pares raquídeos. Pero cuando dicen está con una lumbalgia, por ejemplo, los pacientes que son obesos, la causa puede ser cualquiera, pero la causa más común, muy panzón, se va a la columna vertebral muy hacia adelante para poder compensar la carga, y la cola muy hacia atrás, igual que la espalda, por eso es que camina como embarazada. Entonces, la lordosis, la curvatura normal de la columna vertebral se exagera, y el disco que separa una vértebra, los discos están acá metidos, que separa una vértebra de la otra, comprimen al agujero de conjunción y comprimen al nervio, al par raquídeo que salen ahí. Y esa es la lumbalgia, la ciatalgia, todo eso. O sea, son compresiones del nervio, del par raquídeo, a la salida del agujero de conjunción. Porque ahí justo está el disco interarticular, o sea, el disco que une cuerpo superior con cuerpo inferior de la vértebra contigua. Por eso es importante saber cómo está constituida una vértebra. Muy común. La causa más común de dolor de cabeza es las lesiones de la compresión de los plexos cervicales y de la masticación. Por eso es que muchas veces los pacientes con trastorno de la columna cervical van a consultar al odontólogo porque le duele su diente. ¿Verdad? Los que tienen es lesión de la columna cervical y en el diente usted no le encuentra nada. Pero como ustedes ya cursaron anatomía conmigo, va a decir, no. Puede no tener ningún problema en el diente, pero lo que usted, señora, tiene un problema en el cuello, vaya al ortopedista o al traumatólogo que le vea su cogote. Entonces ahí es más fácil. ¿Se entiende eso o no? ¿Me ven la cara? ¿No? Ya están todos durmiendo. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, seguimos. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Qué pasa con la apófisis posterior? ¿Vos sos colombiana, venezolana? ¿Qué son? ¿De Corrientes no sos? No, soy ecuatoriana. Ah, le renden. ¿Qué pasa por la apófisis posterior? ¿Por la espina? La espina vertebral, esto que está acá atrás. Por ahí no pasa nada, hay ligamentos nomás. A Bueno, nosotros nos sirve medir eso. Por ejemplo, en terapia intensiva nosotros manejamos mucho para pinchar la columna vertebral. Juntamos esta apófisis transversa y pinchamos. Y nosotros nos metemos acá entre lámina y lámina, atravesamos una aguja, hacemos lo que se llama la peridural. Nos metemos dentro de la médula, metemos una sustancia con anestesia y hacemos una anestesia peridural siempre. Por eso es que es importante saber que existe. Nosotros contamos. Profe, ¿puede volver a repetir eso? No. El hecho de saber estas cosas, por las apófisis espinosas, estas que están acá hacia atrás, que sale de la unión de las láminas, esas apófisis se cuentan. Nosotros a nivel lumbar contamos en los chicos, y en la unión de la cuarta con la quinta, la tercera con la cuarta, ahí atravesamos la aguja
para hacer la anestesia peridural, o la punción lumbar en los nenitos, en la embarazada, para tener en la cesárea, por ejemplo, se hace la peridural. Y en los nenitos se pincha ahí para sacar líquido cefalorraquídeo, porque podemos mirar que ahí ya no hay médula espinal. Ahí ya está la cola de caballo, o sea, no vamos a lesionar los pares raquídeos. Y no metemos en el sistema nervioso central. Acuérdense que el sistema nervioso, la médula es parte del sistema nervioso central, que pasa por este agujero que está ahí, que es el conducto vertebral. Bien. Bueno, y acá les presento las que nos toca hablar ahora, las dos primeras vértebras, que vamos a hablar es el atlas y el axis, que es lo que nos toca ahora. El atlas, graben esta frase, el atlas tiene la particularidad de las vértebras cervicales que no tiene cuerpo vertebral. Fíjense ustedes, ¿dónde tiré acá? No tiene cuerpo vertebral. Miren, este es el atlas, que le sigue a la cabeza. Tiene la particularidad, tiene el agujero transversario, tiene la apófisis transversa, tiene la lámina, tiene un arco anterior. Sí, espinosa, ¿verdad? Un poco. Exacto, tiene un arco anterior, tiene un arco posterior, un arco anterior, un arco posterior. No tiene cuerpo. El atlas no tiene cuerpo, tiene un arco anterior. Y en la cara posterior del arco anterior tiene una superficie articular con el diente del axis, o apófisis odontoide del axis, que es este que está acá. Que primitivamente pertenece, ese es el cuerpo, pero se llevó, en la bipedestación se llevó el axis, perdió el atlas, el cuerpo, y le llevó el axis. Y ese es el diente, o apófisis odontoide del axis. Esto es muy importante para nosotros porque esto es una de las únicas articulaciones que se llama trocoide, articulaciones en el sentido que se llama Gingling perfecto, porque en lugar de ser vertical, en lugar de ser horizontal, como existe por ejemplo en el codo, en la rodilla, a nivel del cuello es longitudinal. Es la única que es en el sentido lateral, por eso se llama Ginglium perfecto del género trocoide, o Ginglium perfecto, Ginglium trocoide también se llama, o pivotante. Pivotante porque es un pivote por donde gira. También se llama pivotante. ¿Grabaron eso o no? ¿Puede Entonces, repetir, el profe? axis con el atlas, el axis tiene el diente, el atlas tiene la superficie donde se articula con el diente del axis, y da un tipo particular, que vamos a mirar en la próxima clase, de articulación, que se llama pivotante, trocoide, o Ginglium perfecto del género trocoide. Todo ese nombre tiene. Ginglium quiere decir bisagra. La bisagra, para que no tienen ni idea, la bisagra es lo que está en la esquina de la puerta, por donde la puerta se abre y se cierra. Entonces un plano se puede abrir y cerrar. Aumenta el ángulo, extensión, y si el ángulo disminuye se llama flexión. En el caso de la cabeza en particular, como es en el sentido anteroposterior o superinferior, se llama longitudinal, por eso se llama trocoide. Un tipo de articulación que vamos a mirar en la próxima clase. Entonces, el atlas tiene la particularidad de que no tiene cuerpo, tiene un arco anterior, un arco posterior, y después tiene la apófisis transversa, del cual está la apófisis intertransversa, el agujero intertransversario, tiene la superficie articular superior e inferior. La superior, recuerda que se une al cóndilo occipital, la inferior con el axis. Acá se ve, miren, ¿dónde está mi ratón? Acá. Con el occipital y la cara inferior con el axis que está acá abajo. Estas son las láminas, borde superior, borde inferior de las láminas, se unen por un ligamento, como mirar ahora, y de atrás se desprende la apófisis espinosa de la vértebra. Estos son el atlas y el axis. El axis tiene la particularidad de que presenta en su borde superior y en la cara posterior del arco una saliencia que se llama la apófisis odontoides, que se articula, después vamos a mirar, por ligamentos con el atlas, por un ligamento en particular que es el ligamento transverso, que se desprende el atlas, del atlas, digo bien, envuelve a la apófisis odontoide del axis y mantiene fijo. Fíjense acá, vamos a la imagen de la derecha, fíjense, acá el atlas está por delante, tiene la particularidad de que no tiene cuerpo, y acá está el axis con la apófisis odontoide.
Acá vemos los pedículos a ambos lados y acá vemos las láminas. Las láminas vertebrales. Y esta es la espina vertebral. Le voy a mostrar ahora, no se lo queja, porque de todo vamos a hablar, qué es lo que nosotros vemos acá. La articulación del atlas con el axis. Esa articulación del atlas con el axis es entre vértebras contiguas, no con la apófisis deltoide que ya hablamos. Todavía no hablamos de ligamento, hablamos solamente de la articulación. Esta es una articulación, fíjense usted, una articulación plana entre el atlas y el axis. Una articulación plana entre el atlas y el axis. En cambio, entre el occipital y el atlas, que está por encima del atlas, es una condilia, como la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque tiene cóndilo. Tiene cóndilo que se une acá, miren acá. Esto es una condilia, el cóndilo del occipital que está acá y la glena de del atlas. ¿Ven? Esta es una condilia. ¿Se entiende o no? Digan algo. Igual que la articulación temporomandibular. Sí, profe, se entiende. Y después, Sí, profe, se vamos a entiende. insistir en ese tema. La articulación temporomandibular es un ginglimum, porque es tipo una bisagra. Es un ginglimum perfecto. Nada más que en el caso del atlas con el axis es un ginglimum también, pero trocoide o longitudinal, no transverso. Bien. Entonces, acá vemos las tres articulaciones. Fíjense, el atlas con el axis, una trocoide, el cóndilo con el occipital como una condilia, y el atlas con la vértebra contigua, el axis, una articulación de tipo plana. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿quién me estaba por preguntar bien? Yo le quería hacer una pregunta, pero una pregunta teórica. Dale, a ver. El atlas articula con los cóndilos temporales por la canilla superior de las masas laterales del atlas, ¿no? A ver, sonó todo feo lo que dijiste, pero vamos a ver que para dónde está queriendo ir tu apreciación técnica. A ver. El atlas. No, le estoy preguntando. No. Yo no digo nada. El atlas se articula con el occipital, ¿no es cierto? Sí, Claro. por las masas laterales. Eso. Con la parte lateral o las masas laterales. Acuérdate, las masas laterales tienen una cara que es inferior, exocraneana, y una cara superior que es endocraneana. Ah, sí, el divorcio de Johnny B. Amber Heard. Esta buena macaneó. Está complicado. No, estábamos, ¿dónde? Ah, ¿con quién se articula el atlas? Con el cóndilo del occipital, que era la cara exocraneana de las masas laterales. ¿Te acordás? Sí. Eso. Ahora no me acuerdo por qué le pusiste al temporal o ahí me perdí, pues por eso te dije yo, ¿qué te pasó acá? No nombré el temporal yo. Ah, Si lo nombré, se me habrá escapado, por eso. No. Yo lo que le preguntaba es, por lo que tengo entendido, la parte donde articula se llama canilla superior, canilla articular superior, ¿o no? Carilla. Sí. De cara chiquitita que dice carilla. Sí, carilla articular superior. Del atlas, sí, señor. Esa es la parte del atlas que se articula. Y la parte ahí se ve, mira, no sé tu nombre, no te veo en la pantalla. Ezequiel. Ezequiel, mira, ahí está la superficie de plana. Esta que está acá. ¿Ves? Esto. Sí. Se une por una articulación de tipo plano con el atlas, con el axis. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, estamos, doctor. ¿Seguimos? Profe, yo tengo una pregunta. La apófisis odontoidea que se articula con el atlas, ¿de qué tipo es la articulación? Va de vuelta. Pero grabate, mi hermano, que repetí 500, La articulación es de tipo trocoide. Ginglimum trocoide. ¿Le tenés? O pivotante.
El atlas con el axis. Es la articulación de la apófisis odontoide con la cara posterior del arco anterior del atlas. Gracias. Eso es clave, ¿eh? Me voy a repetir 500 veces, pero eso tenés que acordarte. ¿Vos sos peruano o qué? Sí. Sin filtro. ¿Es peruano? ¿O boliviano? No, porque de Chaco. Peor todavía, entonces sos jujeño al norte, allá cerca de Bolivia. Sos más boliviano que peruano. Bueno, ¿le tenemos o no? Entonces, eso es trocoide, pivotante o ginglimum perfecto trocoide. O se llama la articulación con todos esos nombres. Vieron que la articulación temporomandibular es un ginglimum, ¿entendés? Así se llama. O condilia, o doble condilia, depende, pero es un ginglimum. Quiere decir que es una bisagra, que permite la flexión y extensión. Por ahí es ginglimum imperfecto cuando permite movimientos además de la flexión y la extensión. Lo que la hace imperfecta es cuando puede rotar, lo que no rota la articulación. En cambio, la ginglimum trocoide es solamente rota. ¿Vieron nosotros la cabeza? Podemos rotar tipo loro, derecha, izquierda. Pero no va de arriba hacia abajo. ¿Tenés? La que va de arriba hacia abajo, de atrás para adelante, es la condilia occipito-atloide. ¿Estamos, no? Imaginarán ustedes que no puede hacer flexión y extensión esta articulación de la apófisis odontoide con la cara posterior del arco. ¿Me explico o no? Chicos. Por eso se llama trocoide. Hace solamente movimientos de rotación de lateralidad. De derecha a izquierda, ¿sí? De lateralidad. No así el occipital con el atlas, sí, ese tiene, igual que el loro, lateralidad, un montón de movimientos, flexión, extensión, pero es una condilia. Bueno, ¿estamos hasta ahí o no? Y después vamos a hablar tres cosas nomás, porque podemos hacerlo complicado, pero no. Que son los ligamentos que mantienen unido el cuello con la vértebra primera y segunda cervical. Ahí a la derecha ustedes ven, ayúdenme a recordar todo esto, de lejos parece difícil, de cerca es fácil, porque nosotros redominamos anatomía. Este es el hueso occipital, esta es la escama del occipital, ¿ven? Este es el apterio, esta es la apófisis mastoide, este es el parietal metiéndose acá, por eso se llama apterio. Esta es la escama, borde superior, esto forma lo que se llama lambda en el medio, y este es lambdoidea, o lamboide, que es lo mismo de él, entre el parietal y el occipital, y esta es la cara exocraneana del occipital. La que terminaba en el asta mayor, en la apófisis mastoide, era la línea nucal superior, y la de abajo era la línea nucal inferior. Esta es la línea nucal superior, esta es la línea nucal inferior. Y en el medio de la línea nucal superior, esta que se llama la apófisis occipital externa. Decime. ¿Eso sería una vista posterior? Sí, señorita, una vista posterior. Posterior e inferior. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos el atlas y vemos el axis, pero estamos viendo de la cara posterior. Esta es la espina del atlas, y esto que está bífido acá es la espina del axis, que en general es bífida, se termina en dos puntas, igual que la lengua de la viola. La lámina del axis, la lámina del atlas, y esta es la apófisis transversa del atlas y la apófisis transversa del axis. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, y acá vemos dos tipos de ligamentos, visto de la cara posterior. Unos ligamentos que se llaman mediales, o sea, porque están en el medio, y ligamentos que son laterales, porque están hacia los lados. Y hacia los lados, ¿qué teníamos? Las apófisis transversas y las láminas. Esto es de la cara posterior de la columna vertebral con respecto al cráneo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Chicos. Sí, profe.
Sí, profe. ¿Y qué vamos a hacer Sí, ahora? profe. Para complicarle un poquito la situación, lo que vamos a hacer ahora es vamos a cortar las láminas, cortamos las láminas, cortamos la lámina, cortamos la apófisis, que está acá, esta parte del occipital, y nos metemos mirando la cara posterior. Fíjense, acá está el cuerpo de la vértebra cervical, este es el cuerpo, estamos mirando la cara posterior del cuerpo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Es como que yo corto con un serrucho todo esto, saco eso, le tiro los perros y me quedo mirando de atrás la articulación entre el occipital, el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical. ¿Siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y por eso es que yo siempre digo que lo único importante para nosotros acá es entender que los ligamentos que unen las vértebras cervicales primeras con el occipital se dividen en, fíjense, mediales, o sea, que están en el medio, estas que están acá. Tenemos laterales, ligamentos laterales, y por último, tenemos ligamentos que unen en anterior y en posterior, en lateral, en anterior y en posterior, el atlas con el axis y el occipital con el atlas. ¿Estamos, no? Tenemos ligamentos atlantoxoides, se llama, o que unen el atlas al axis, y ligamentos mediales y laterales de la articulación entre el atlas, el axis y el hueso occipital. ¿Me siguen hasta ahí o no? Chicos. Sí, profesor. Profe. Bueno, vamos a mirar Sí, el profe. primer ligamento, que es importante. El primer ligamento que para nosotros es fundamental, que con que entiendan ese, ya estoy tranquilo. Hay un ligamento que se llama ligamento transverso, ligamento posterior transverso, que es el que, fíjense, sale de la cara posterior del arco anterior del atlas y envuelve a el diente del axis. Hay un ligamento que se desprende de la cara posterior del arco anterior del atlas y envuelve a la apófisis odontoide del axis. Se llama ligamento transverso. Este ligamento transverso, que es bien transversal, tiene a la vez fascículos. Un fascículo superior, que es este que vemos nosotros acá, este que es superior, que se une al occipital, se llama transverso occipital, que se desprende del extremo del ligamento transverso. Y otro del atlas, del axis, que sale el ligamento transverso y va al axis. Entonces, va de vuelta. Este es un ligamento medial que mantiene fijo el diente del axis al atlas, se llama ligamento transverso. O sea, vamos a la foto anterior para que se entienda bien. Acá el dibujo está clarito, pero necesito mostrarlo. Fíjense, el ligamento transverso mantiene fijo el diente del axis al atlas. ¿Sí? Así. Entonces se desprende esto que es la cara posterior del arco anterior del atlas, porque el atlas no tiene cuerpo, tiene arco anterior. Entonces, de la cara posterior del arco anterior se desprende el ligamento transverso que mantiene fijo al diente del axis. ¿Estamos ahí? De los extremos de este ligamento se desprende una parte que va hacia arriba, va al occipital, y la otra parte que va hacia abajo va al axis. ¿Estamos, no? ¿Puede repetir los fascículos? Por eso se dice que este ligamento tiene un ligamento atlantoaxoideo y otro ligamento atlanto-occipital. Fascículo, fíjense. Va de vuelta, miren. Entonces el ligamento transverso mantiene unido, sale de la cara posterior del arco anterior y mantiene unido al diente, al atlas. ¿Sí? Nada más que de acá se desprende un fascículo que va para arriba, al occipital, y un fascículo que va para abajo, que va al axis.
Por eso se llama atlanto, porque sale el atlas, atlanto occipital, el que va hacia el occipital, y atlanto axoideo, el que sale el atlas y va al axis. Entonces, el ligamento transverso tiene dos fascículos, atlanto occipital y atlanto axoideo, como parte del ligamento. Son extensiones superiores e inferiores del ligamento transverso. Ese es el ligamento medial. ¿Estamos hasta ahí o no? Y Sí, esto profe. constituye el ligamento occipito Sí, transverso medial y el ligamento occipito transverso axial. Después los ligamentos laterales unen el atlas con el axis. El atlas con el axis. De eso no voy a hablar porque se le complica un poquitito más. Pero son estos ligamentos que van entre bordes y bordes de las láminas. Esto es posterior, porque estamos viendo la cara posterior, pero también hay anterior, que va entre borde y borde de las láminas. Vamos de vuelta al dibujo. Acá. Entre los bordes de las láminas, estas son las láminas. La lámina, acuérdense que se desprendía de atrás de los pedículos. De la unión de las láminas salía la pubis espinosa. Entre el borde inferior y el borde superior de la lámina están los ligamentos posteriores. Y hacia adelante están los ligamentos anteriores. Esta es la cara posterior. Cada lámina está unida entre sí por ligamentos. Esos son los que se llaman ligamentos laterales, entre el atlas, el axis y el occipital. Que se llaman ligamentos anteriores y posteriores. Y después tienen ligamentos que son intracavitarios, que están dentro de la cavidad medular, que son estos ligamentos que están acá, que mantienen unidos el atlas con el axis, desde la cara del conducto vertebral. Y ahí tenemos que nombrar, lo voy a nombrar nomás, que son los ligamentos alares, los ligamentos transversos, que son importantes, y una membrana tectoria, que es lo que mantiene unido, así como se ve acá, en la cara posterior, en la cara anterior, estos son las membranas tectorias, que acá está cortado, hay un ligamento medial, está cortado, y mantiene esto que son los ligamentos, estos ligamentos laterales, son los ligamentos alares, esto es un ligamento alar, la membrana tectoria que está acá arriba hacia abajo, esto que está arriba y esto que está abajo, y estos son los ligamentos del vértice, los ligamentos del diente, los ligamentos mediales de la articulación entre el atlas y el axis. Ese es el nombre nomás porque en general no nos preguntamos esto porque son ligamentos que son adentro de la médula, pero que son importantes que sepan. Entonces, los ligamentos que mantienen unido el occipital con el atlas y el axis se dividen en mediales, 1, laterales, 2, y entre el atlas y el axis, 3. ¿Entendieron eso o no? ¿Puede repetir, profe? Los ligamentos que mantienen unidos el occipital con el atlas y el axis son mediales, ahí está el ligamento transverso, y el ligamento, estos que están acá abajo, el pectorio. El ligamento lateral, que son estos que están uniendo apófisis transversa con apófisis transversa y lámina con lámina. Y ligamentos entre el atlas y el axis, y entre el atlas y el occipital. Entonces se dividen en ligamentos mediales, laterales y entre el atlas y el axis. Y el axis y el occipital. Que es lo que nosotros miramos ahí. Muy bien. Hoy teníamos que dar hioides, huesos de la columna vertebral o del cuello, vértebra tipo cervical, atlas, axis y ligamentos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, profe, gracias. No, profe, quedó bien claro. Los dibujos quedan ahí, ya le pasé a la profesora, así que cualquier cosita, le dejé todo ahí. Me preguntan la próxima, siempre estoy yo perdido. Les dejo, chicos, pórtense mal, vayan a comer. Yo ya tengo hambre, ya ni la tele, no puedo mirar más. Mi mate ya le tipo maticar la bombilla. Así que le dejo a hermano Hortensia que va a seguir con el formulario. Las preguntas son fáciles.
Yo repetí muchas cosas de las que tenía que dar, así que yo creo que va a estar fácil. Juanca, no me escucha. Ahí está Hortensia. Les dejo, chicos. Bueno, profe. Gracias, profe. Luego, profe. Chao, chicos, No se la escucha nada. Pórtense mal o hagan un esfuerzo. Chicos. Gracias, profe. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Cuídese. No se le escucha, profe. Profe, no se le escucha nada. Profe, se le escucha todo cortado. Escucha cortado, profe. Se le escucha todo mal, profe. No se la escucha, profe. Profe, escribe en el chat. Profe, su internet seguro es.